Buenas noches, esto es Periodistas de a Pie en Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche hablaremos de las audiencias finales del Tribunal Permanente de los Pueblos. No se vayan. Condenamos al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos. Condena al Estado mexicano por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al Estado mexicano por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad. Condenamos al Poder Ejecutivo Federal por haber enviado una iniciativa de ley que violenta los derechos humanos como son la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet y derecho a la privacidad. Condenamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicados. Condenamos a los gobiernos locales como el de Veracruz y el gobierno del Distrito Federal por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos. Firman Marina Forti, presidenta, Virgilio Caballero, Ángel Luis Lara, Gustavo Macía, Arama Aroñán, fallo emitido el 19 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México. Buenas noches, estamos nuevamente aquí en Periodistas de a Pie y lo que acabamos de ver es la condena que hicieron los jurados del Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia final de desinformación, censura y violencia contra comunicadores. Yo soy Daniela Pastrana, me acompañan Lidiet Carreón, como siempre, Celia Guerrero, que ahora es nuestra invitada especial. Celia es reportera. Celia ha trabajado en Periodistas de a Pie, ella coordina, edita un mapa sobre violencia, que va documentando la violencia contra periodistas en México desde hace 2 años, y Celia presentó junto con Jade Ramírez Cuevas y 2 colegas de Veracruz, Zaida Chiñas y Norma Trujillo, el tema de violencia contra comunicadores en esta audiencia final, que es la que pues lo que vimos ahorita fue una condena absoluta a todo mundo, o sea, condenaron a las televisoras, a algunos medios de comunicación, condenaron obviamente al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, bueno, el resumen fue, estamos muy mal en términos de información en este país. Celia, bienvenida, gracias por animarte, es de nuestras fuerzas básicas, y platícanos tú, ¿cómo viste? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues yo rescataría al menos de esta última parte, que fue ya la parte de las condenas, que precisamente hay 2 señalamientos
que hay que entender contra el Estado mexicano, ¿no? Que una es como el perpetrador de estos crímenes contra la libertad de expresión, y en el siguiente caso que no están haciendo su trabajo, que es que no están resolviendo y por lo tanto están perpetuando la impunidad, ¿no? Entonces es en una parte actores de la violencia los que finalmente agreden a los periodistas, pero también los que siguen permitiendo que esto suceda cuando no se trata tampoco de agresiones solo de parte del Estado, ¿no? Entonces, en alguna de las intervenciones de los jueces del PTP, uno de ellos comentaba, pues, no sé si a ustedes como organizaciones, ni refiriéndose específicamente a artículo 19, si les queda claro cuál es el papel del Estado mexicano, ¿no? Y decía él muy claramente que a él le quedaba claro que eran ellos mismos los que estaban agrediendo a los periodistas y por lo tanto que estaban generando la violencia, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que hay que señalar, ¿no? Que parece que su papel es más que nada seguir agrediendo a los periodistas y dejando que las agresiones pasen como si fuera cualquier cosa, y entonces se estabilice o se generalice un estado de inseguridad total, ¿no? Para ejercer la libertad de expresión en este país. Hay un dato que dio, que, bueno, del que se habló, que era importante, que era, si bien las agresiones graves vienen del crimen organizado o de grupos criminales, la mayor parte de las agresiones cotidianas permanentes siguen siendo de parte del Estado, ¿no? De parte de fuerzas de seguridad, funcionarios, políticos. Y para todo tipo, de las que están manifestándose, que fue uno de los temas. Hay que aclarar, pues, aunque hemos tratado aquí el tema del Tribunal Permanente de los Pueblos en varias sesiones, hay que aclarar, para los que no lo saben, que es un tribunal de conciencia, ¿no? Que no es vinculante, que es un tribunal que se instaló en México hace 2 años, que está en su etapa final. De hecho, de lo que vamos a hablar en este programa es de varias audiencias finales que se están ya desarrollando, y en el que durante 2 años pues se han ido documentando todas estas historias, y entonces en esta mesa de desinformación se habló de la ley de telecomunicaciones, la violencia contra periodistas, que es de lo que presentaron Celia y otras compañeras, y el tema de la criminalización de la protesta. Entonces, una de las cosas que más brincaba es que, pues, los policías le pegan a los que se manifiestan y a los que documentan las manifestaciones y a los que defienden a los que documentan. O sea, estamos muy mal, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? Yo que pienso, bueno, te que quedaste así como... es que ocurrió una pequeña duende en el foro. Bueno, yo que pienso que finalmente no es algo nuevo, es prácticamente una obviedad lo que se está diciendo. Lo que es grave, lo que es como muy triste, es que se sigan documentando y sigan juntándose casos graves y no graves, que seamos prácticamente el país con más periodistas asesinados desde el año 2000 en la región, y sea eso, así como, bueno, se sigue documentando, se siguen haciendo cosas, se sigue hablando del asunto, pero no hay no hay un solo mecanismo que se transforme o que uno pueda decir que algo va a cambiar, y el tema finalmente es el de impunidad, que cada homicidio, cada amenaza, cada agresión, no sé, el 90% quedan impunes. Pues 98 era el índice, ¿no? Y de hecho, bueno, hablando de los mecanismos de protección, se hizo un señalamiento muy claro hacia el mecanismo de protección, que es bastante fallido. Total. Sí. Y también se habló de que lejos con la entrada del mecanismo hubiera una disminución en las agresiones, pues hubo un aumento, que es todavía o sea, y más allá del discurso de que aparentemente las agresiones graves están disminuyendo, pues es solo una manera de verlo, ¿no? Pero seguimos teniendo en 20 meses a 11 personas relacionadas porque ni siquiera se les llama periodistas, ¿no?
comunicadores o como lo que sea, pero que tienen que ver con la información, asesinados, ¿no? En 20 meses, 11 personas, ¿no? Entonces, no es como que las cosas estén disminuyendo ni siquiera en el aspecto grave, ¿no? Claro. Respecto al mecanismo, lo que es muy interesante es que se convirtió en una especie de, bueno, no en una especie, sino en un mecanismo burocrático, en donde, para empezar, de nuevo recae todo sobre la persona agredida, que es lo que tiene que aportar para la investigación, pero además en vez de ser un mecanismo eficiente que responda de manera inmediata, sigue actuando de manera muy burocrática, por lo menos en el grueso de los casos. Digo, yo hablando, por ejemplo, del caso que conozco, que es el mío, pues es una cosa interesante, porque digo, se metieron 6 meses después, entonces, ¿cuál es, como que ¿de qué me sirve que el mecanismo diga, ay, te vamos a hablar, cómo siguen tus medidas de seguridad 6 meses después, ¿no? O sea, sí, de hecho, el tema central del mecanismo fue el asunto de la simulación. Es un mecanismo que se instaló como con la idea de que nunca funcione, ¿no? Le han puesto como todo el tipo de trabas desde el área que opera, que es la Secretaría de Gobernación, para que pues eso no pueda funcionar, ¿no? Es un poco lo que expuso Jade, y una de las cosas que más nos llamaba la atención de este análisis que hizo Celia de los datos que tiene es justo eso, que tenemos mecanismos, o sea, tenemos ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, tenemos mecanismo de protección y no ha cambiado ni en las agresiones graves, pero ni en ninguna otra, ¿no? Sí, tenemos y seguimos teniendo demasiadas amenazas de funcionarios, ¿no? Que cómo es posible que haya un mecanismo de protección que está validando el discurso oficial de protección a periodistas, cuando en los actos, en los hechos, se están violando permanentemente de parte de los funcionarios el derecho a ejercer la profesión. Pero digamos que este asunto de que se generan leyes, se generan mecanismos, se generan como todas estas cosas, no está alejado de lo que ocurre en el resto del país, de todos los problemas de seguridad que hay en el país, que es que se hacen cosas en el papel, que se crean institutos aparte, o sea, como organismos. Cada vez se crean como más organismos, más como comisiones, más este tipo de cosas que, o sea, cuando el problema en realidad es que la implementación de lo que está en el papel no se hace. O sea, hay como un brinco, por decirlo de alguna manera, pero no es nada más del tema de periodistas, o sea, así funciona toda la cuestión de seguridad en el país. Porque se crean que no funcionen. Esa fue la gran conclusión, ¿no? Se crean, o sea, son instancias que se crean con la idea de que no funcionen para cumplir el requisito, para poder decirle a los organismos internacionales que estaban presionando mucho por lo que estaba pasando porque en México con periodistas, con defensores. Bueno, pues se crea y dice, ya lo tenemos. Básicamente. Sí, porque esa parte es la pretensión también de los organismos internacionales, que en el papel se cumplan sus reglas, pero en los hechos pues tampoco se fijan mucho, ¿no? ¿Y cuánto presupuesto le han asignado a todas estas cosas? Pues millones. 300 millones fue el dato que dio Jade, un poco más de 300 millones sin ejercer. Desde que salió Felipe Calderón hasta ahora todavía no se ejercen, se han ido acumulando los presupuestos, pero algún día, ¿no? A lo mejor si después de 6 meses te hablaron para decirte que cómo iban tus medidas, pues a lo mejor algún día después de 6 años empiezan a tener medidas reales contigo. No sé, vámonos a un corte y regresamos, no se vayan.
Un día mi papá me dijo una cosa, mira hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo, sí hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí es cierto. Bueno, seguimos aquí, estamos platicando de todo lo que pasó en la audiencia de desinformación, y censura y violencia contra comunicadores. Vamos a ver ahorita un video ¿no?, de lo que pasó para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando y regresamos con el caso de Veracruz, ¿no? En el caso de la periodista Regina Martínez, asesinada el 27 de abril, quien apareció muerta en el baño de su casa. La situación para el periodismo en Veracruz ahora es la peor de la que he vivido en los últimos 10 años. Con los gobiernos de Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes había mucha represión, persecuciones, amenazas de desalojo a periodistas, pero ahora se vive con miedo y terror. Ahora la situación es completamente represiva con el gobierno de Javier Duarte. Es directo contra toda la prensa, contra directivos y reporteros. El 5 de febrero del 2014 fue secuestrado el reportero de información policíaca en la zona rural de Villallende, de los periódicos Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisur, Liberal del Sur y La Red. El 7 de febrero, muchos compañeros a nivel nacional y del propio estado de Veracruz se unen a la ciberprotesta hasta que aparezca Goyo en las redes sociales, con el cual pues empezamos todos a presionar al gobierno del estado de Veracruz para que ellos lo buscaran. El 15, 16 y 17 de febrero, un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de 4 organizaciones de defensa de la libertad de expresión, integraron una misión de observación con el fin de investigar el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Los periodistas estuvieron en Coatzacoalcos y Jalapas y se entrevistaron con más de 60 comunicadores, reporteros, editores y directivos de medios de comunicación, además que con familiares y amigos de Gregorio. Tuvieron también acceso al expediente que integró la Procuraduría de Justicia del Estado y revisaron las notas publicadas por Gregorio en los 6 meses anteriores a su asesinato, los cuales estaban muy relacionados con varios secuestros que se habían estado presentando en la zona. La misión de observación determinó que las investigaciones oficiales del caso, en el expediente de Gregorio Jiménez, existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico. La violencia contra la prensa en México tuvo una explosión inconcebible desde el año 2000, durante los últimos 3 sexenios, es decir, los asesinatos de periodistas se duplicaron en la administración de Felipe Calderón, el número que ya era elevado de asesinatos durante la administración de Vicente Fox. Estas son las 7 modalidades que desde periodistas de a pie hemos encontrado de violencia contra la prensa en los últimos años. Ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder, desapariciones de periodistas, periodistas desplazados o obligados al exilio por amenazas directas o en su contra, autocensura e infiltración de las bandas delictivas en las redacciones, asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas, ataques a usuarios de redes sociales con la difusión de información de violencia. En más de la mitad de los casos registrados por las organizaciones de defensa de libertad de expresión, los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes del Estado, es decir, militares, policías, políticos locales, y el 13% de los casos de las agresiones provienen de la delincuencia organizada. Es crear un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
que pues engloba a las dos poblaciones mayoritariamente afectadas por por el crecimiento de la violencia en distintas regiones del país. De las 110 solicitudes de protección al mecanismo solo de periodistas, dejando un poco de lado la situación de los defensores, de las 110 solicitudes de protección que ya fueron casos evaluados y revisados, ninguno ha quedado enteramente atendido como lo dicta el reglamento, porque hay una reacción inmediata que no se ha respetado. Hay casos en Junta de Gobierno que los hemos revisado hasta un año después, con un instrumento de análisis de riesgo que es bueno, pero que conforme quien lo aplica son personas que no tienen amplia experiencia y un perfil robusto para comprender la evaluación de riesgo o lo que implica el riesgo de un periodista, pues prácticamente son con instrumentos pues mal hechos. Digamos, un indicador es que el mecanismo aparece y lejos de disminuir las estadísticas de agresión, precisamente se han duplicado y no han disminuido tampoco los comportamientos de los gobiernos locales. ¿Quién nos explica? Bueno, pues ahí oímos parte del video, ya vimos que eres privilegiada. Tu caso lleva 6 meses, ya nos aclaró Jade que hay casos que se han resuelto un año o se han atendido un año después, ¿no? Es parte de lo que se presentó, la simulación que hay con el mecanismo y el tema de Veracruz. Celia, cuéntanos. Pues como ya más o menos lo escuchamos de las mismas compañeras de Veracruz, pues es igualmente una simulación de parte de las autoridades que llevan el caso en el primer ejemplo de Regina, que pues llegan al absurdo de cambiar la personalidad de la persona y decir que las circunstancias últimas de su condición como mujer la llevaron a que sucediera lo que sucedió, ¿no? Su asesinato. Y bueno, en la voz de sus propios compañeros es bastante fuerte de escuchar, porque te das cuenta entonces de cómo, a pesar de que hay todo un caso y que se está llevando a cabo pues una investigación, pues parece que no, o sea, la resolución del asesinato por su ejercicio periodístico está casi negada, ¿no? O sea, no, parece que no lo quieren ver de esa manera y están entonces las autoridades obstinados a decirlo como no fue, ¿no? O a buscar siempre otras maneras de resolverlo, pero menos por su ejercicio periodístico, ¿no? Sí, aquí en este caso, bueno, de lo que era absurdo, lo que decía, de lo que planteó Norma, era este asunto de que ella como que en los últimos días intentó cambiar de vida o algo así, ¿no? Y su versión era que porque le encontraron jabones y cremas, anticelulitis y telas para hacerse... No, y las telas para hacerse minifaldas. Telas para hacerse minifaldas, pues ¿cómo serían esas telas? ¿Quién sabe? ¿No? Pero uno las escucha y se oye tan ridículo que dices, ¿cómo es posible que ellos crean que alguien puede creer eso? ¿No? Sí, ¿cómo es posible que una investigación esté basada en eso, ¿no? Una investigación que debería de estar buscando lo que sus compañeros de trabajo han hecho, ¿no? Las notas periodísticas últimas publicadas, las investigaciones de las que estaba detrás, ¿no? Y pues sí, es una simulación, al igual que el mecanismo, como decían, pues meses después aparece. Sí, hay casos donde vienen un año después acercándose a los periodistas que tienen problemas como si fueran a solucionar algo, ¿no? Por eso las agresiones siguen y van en aumento incluso. Veracruz se presentó como caso emblemático de todas las agresiones a periodistas. Sí, así fue, porque en Veracruz sucede pues prácticamente todos los tipos o categorías o como se les quiera llamar de agresiones en contra de periodistas. De hecho hay una mención de las organizaciones que registran estas agresiones contra periodistas de que en el Distrito Federal se dan por las manifestaciones, pues el estado que le sigue al Distrito Federal es Veracruz, que también tiene registrados muchos incidentes en contra de periodistas de parte de policías que los golpean en el momento en el que están realizando su labor periodística, así como sucede aquí con las marchas. Lo mismo sucedió en Veracruz, en un desalojo, y también es un caso que sigue, ¿no? Y además de las desapariciones, los asesinatos, los golpes, las amenazas,
Entonces fue elegido Veracruz como un caso emblemático después de que pues precisamente nos dimos cuenta de que tenía de todo, ¿no? Después de que, pero ahí no es donde el gobernador Duarte le dieron su premio por el apoyo a la libertad de expresión. Le llamaban el Chayo Premio. El Chayo Premio sí. el año pasado, ¿no? De una de organización, quién sabe de dónde, cuál era. Una organización de editores que le dio su premio y estaba muy feliz presumiéndolo. Pero ¿qué tenemos en Veracruz? Tenemos periodistas asesinados en estos 2 años, periodistas desaparecidos, agresiones a mujeres, agresiones en las manifestaciones. Pero también de ahí es la ley Duarte. A la de contra los tuiteros. Sí, contra los tuiteros, ¿no? O sea que... A los que metieron a la cárcel, ataques a usuarios de redes sociales, también hay, bueno, violencia cotidiana tanto de la policía como del crimen. Y eso sumando lo exacto a que es uno de los estados con más violencia, más desapariciones en todo el estado, secuestros y agresiones a migrantes todo el tiempo, una alta tasa de feminicidios, desapariciones de mujeres, es decir, no es un estado en el que se viva tranquilamente, es decir, es un estado convulso, con problemas de crimen organizado y de colusión de crimen organizado con autoridades muy fuerte, y ahí es uno de los lugares en donde más matan y secuestran a periodistas y además los agreden. Pero ahí también hasta incluso, ahí es donde incendiaron un diario, ¿no? El Buen Tono, o sea, o sea, tenemos todo, catálogo para lo que uno quiera elegir. Sí, aunque no hay que dejar atrás Tamaulipas, ¿no? Ahí los reporteros dejaron de reportar o Chihuahua, en donde de plano han sacado cartas diciendo que bueno que ya no pueden cubrir esto porque no quieren asesinarlo, ¿no? O Durango, en donde de plano no se habla de nada. Aguascalientes. Bueno, Guerrero, ahorita vamos a hablar en la siguiente parte también de Guerrero. Y estados donde parecía que no pasa nada, como Baja California Sur, donde acabamos de tener una reportera con una amenaza de muerte afuera de su casa, una manta, ¿no? Sí, precisamente también eso fue algo que destacamos en este informe, que lejos de bajar las estadísticas de agresiones contra periodistas, subieron y además comenzaron a darse agresiones o al menos incidentes denunciados en estados donde antes no lo habíamos visto tan fuertemente. Baja California, Quintana Roo también es un caso que, bueno, es también pegado al absurdo, como siempre cuando hablamos de este tipo de cosas con funcionarios clonando revistas para hacerse lucir bien. Eso es una cosa como de medievo, una cosa rara. No, como del capítulo de Los Simpsons, ¿no? El medievo capítulo de Los Simpsons. Tenemos que irnos allá a la siguiente parte. Celia, pues qué bueno que te animas, esperemos que pronto estés aquí también con nosotros conduciendo. Y nada más dinos dónde podemos ver el mapa, dónde se pueden consultar este mapa de agresiones, cuál es la página. Este mapa de agresiones está en una plataforma que se llama CrowdMap, entonces cuando lo quieran buscar en internet solamente tecleen en el buscador de Google periodistas en riesgo, crowdmap.com, o si les parece más fácil estamos en la cuenta de Twitter @mmxtransparente, así @mmxtransparente, y ya ahí pueden consultar la liga directo en la cuenta de Twitter. Pues muchas gracias. Nosotros pues vamos a un corte y nosotras sí nos quedamos. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó, y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles.
Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decirle cosas de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿como un tipo de avión? Bueno, pues seguimos aquí en el programa de Periodistas de a Pie y ahora tenemos otros invitados. Es Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, y Nadine Reyes Maldonado, del Comité Hasta Encontrarlos. Y estamos platicando de estas audiencias finales del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, que lleva 2 años y que está por terminar. Y antes del corte hablábamos del capítulo de desinformación y ahora hablaremos del capítulo de guerra sucia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Llegando acaban de regresar de Michoacán, en donde se dio esta audiencia final, más o menos, ¿cuáles son como las conclusiones o el balance de Guerra Sucia? Pues primero que nada es un proceso que culmina, es un proceso de 5 preaudiencias que se realizaron, donde se presentaron cerca de 60 casos ante jueces nacionales. Y este proceso efectivamente culmina con la audiencia final en la comunidad indígena Santa Fe de la Laguna, una audiencia de 3 días, en la cual llegaron o cumplen con los requisitos que nos solicitó el Tribunal Permanente de los Pueblos, 16 casos, de los cuales 12 son casos colectivos que reúnen graves violaciones a derechos humanos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacre, desplazamiento forzado, tortura, y 4 casos individuales también de graves violaciones a los derechos humanos. Durante 2 días se presentaron los casos ante los jueces internacionales, 7 jueces internacionales, y el fallo que nos proporcionaron es muy importante porque dicen cosas que a veces las organizaciones de derechos humanos, el movimiento social, no nos atrevemos a decir. Entre ellas, ellos condenan al Estado mexicano por establecer y mantener un marco legal, institucional, estructural, que está permitiendo las graves violaciones a los derechos humanos. Y luego también condenan al Estado mexicano no solamente por esta violencia estructural, que tiene que ver con miseria, pobreza, falta de oportunidades de educación, empleo, sino también por la respuesta que tiene el Estado mexicano ante la gente que protesta, se moviliza o ejerce su derecho a la protesta social, y lo condena por comisión, por omisión, por aquiescencia, es decir, porque mandata esas violaciones, o en otros casos porque no investiga esas graves crímenes. Ajá. Y también un punto importante pues es que también el Estado utiliza particulares para cometer estos crímenes. Ahora, nada más para que sea como más concreto, cuando se refieren al marco legal exactamente, o algunos de los rasgos principales del marco legal, digamos, en el andamiaje legal mexicano, que están permitiendo cosas tan graves como la desaparición forzada, que es un delito continuado, tortura, ejecución extrajudicial, ¿cuáles serían como los principales problemas en el marco legal? Bueno, no problemas, sino... Por ejemplo, que la tipificación del delito de terrorismo está mal tipificado, no corresponde a los estándares internacionales, lo cual permite la criminalización de la protesta social. El código también... ¿En el Código Federal? En el Código Federal, Penal Federal. Códigos estatales. Y en el Código Estatal está el artículo 362 en el Distrito Federal, que como sabemos es una copia del delito de terrorismo, que también están diciendo los jueces que ese marco legal está permitiendo violaciones graves a los derechos humanos. También hay otros aspectos como
Hay una carencia de una ley contra la desaparición forzada. Está mal tipificada la desaparición forzada en el Código Penal Federal. En más de 3 estados ni siquiera está reconocido como delito la desaparición forzada. Y también hay otros delitos como el desplazamiento forzado, como la ejecución extrajudicial, que ni siquiera están contemplados. Claro, porque en la una ejecución legislación extrajudicial queda como uso excesivo de la fuerza o simple o homicidio simple, ¿no? Homicidio, sí. Pero no como ejecución extrajudicial, que sería que digamos las fuerzas de seguridad, hagan uso de esta prerrogativa que se les da para matar a alguien, quitarle la vida a alguien, matar, ¿no? O sea, eso no es uso. ¿No? Sí, es un homicidio, pero alguien, realizado, ¿no?, por agentes del Estado. Por agentes del Estado, Exacto. con, digamos, las credenciales que da el Estado, con las armas que da el Estado. Nadine, cuéntanos alguno de los casos, alguna cosa que hayan llamado especialmente la atención en la audiencia. Fue muy importante, como dice Héctor, el proceso que nos permitió llegar hasta la audiencia final, ¿no? Muchos de los casos, afortunadamente, que se presentaron durante las 5 preaudiencias que se tuvieron, pudieron llegar al final, y lo que fue importante fue escuchar de viva voz de muchos de los sobrevivientes de los casos. Por ejemplo, hubieron testimonios de los compañeros de la masacre de Actial, que son sobrevivientes de esa masacre, y que eso permitió constatar de viva voz por parte de los jueces nacionales e internacionales ver esta situación de violencia de parte del Estado, ¿no? Gran parte de las recomendaciones, porque incluso creo que es de las primeras veces que los jueces se atreven a emitir recomendaciones también, emiten cerca de 25 recomendaciones muy específicas también por las diferentes temáticas que se presentaron, y que gran parte tiene que ver con lo que ellos escucharon, ¿no?, de esta falta de voluntad que ha habido política por parte del Estado mexicano y de la consecución de la impunidad. La sentencia que ellos emiten está dirigida prácticamente desde Echeverría, me hacen mención en los diferentes gobiernos, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, ellos ven una continuidad de la impunidad, porque en ninguno de los casos que se presentaron ha habido acceso a la verdad y a la justicia. Entonces, las recomendaciones que ellos emiten están dirigidas no solamente hacia el Estado, hay algunas que también están dirigidas hacia los medios de comunicación. También emitieron ellos 12 recomendaciones a los medios de comunicación y también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Estas recomendaciones a los medios de comunicación, ¿cuáles serían como las más? Van en el sentido de dar a conocer la información verídica, ¿no? O sea, de poder también no estar específicamente basarse en los medios oficiales, en no criminalizar también parte del actuar de las mismas organizaciones. Textual dice que informen a la sociedad de manera objetiva e imparcial sobre los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, ¿no?, por ejemplo. Otra que tiene que ver con que no restringir la información al contenido de los comunicados oficiales, ¿no?, porque esto también perpetúa un poco también eso de la criminalización de los movimientos sociales. Un caso específico en el, bueno, obviamente es una cosa que es constante, pero para ejemplificar un caso en el que el actuar de los medios de comunicación haya sido particularmente desastroso. Un poco lo que se comentó en la mayoría de los casos que se presentaron fue un poco la estigmatización que se ha dado, por ejemplo, en muchos casos de desaparición forzada, que lo que hacen es que en lugar de investigar el hecho en sí, empiezan a investigar a la familia, empiezan a estigmatizar al mismo desaparecido, ¿no?, que si tenía vínculos con la delincuencia, o estar investigando otro tipo de situaciones, pero que eso también ha sido por parte de la comunicación oficial que se ha dado, ¿no? Entonces, fue dirigido también en ese sentido porque gran parte de lo que veían los jueces es que a quienes hemos acudido o a quienes ha acudido parte de las víctimas ha sido a los medios, pero que no son oficiales, ¿no?, sino medios de comunicación libre, medios alternativos, y entonces en ese sentido va como la recomendación, ¿no?, a que también se tiene que ampliar y dar voz sin tampoco criminalizar un poco a estos sectores sociales. Oye, pero esto de Echeverría Peña Nieto es toda mi vida. O sea, es de terror, ¿no? Bueno, ustedes que, Héctor, tú lo has vivido, ¿no?, en carne propia, no sabes de qué estamos hablando cuando hablamos de una violencia del Estado, pero ¿cuál es el diagnóstico, no sé si decir el diagnóstico, la explicación que se le da a que se haya mantenido durante tanto tiempo esta violencia del Estado hacia la población civil, hacia los defensores, hacia los que tratamos de comunicar, de informar? ¿Qué explicaciones? Porque vamos,
de Echeverría acá. Sí, lo que nosotros planteamos en el... ¿Y no ha cambiado ni poquito? En el documento, bueno, ha empeorado estadísticamente las agresiones, tal vez porque ahora tenemos más capacidad de documentación, de hacer registro de esa violencia, pero tiene que ver, y creo que los jueces muy atinadamente lo dicen, hay una violación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Esa es la raíz. Hay una violencia estructural terrible. Y cuando la gente protesta, viene otro tipo de violencia dirigida, que tiene sistematicidad, que tiene planeación. O sea, no es que el Estado solamente sea omiso ante la violencia. El Estado está respondiendo con mayor violencia ante las demandas de la sociedad. Incluso una de las recomendaciones de los jueces es que en México lo que están diciendo es que hay crímenes contra de la humanidad. O sea, incluso recomiendan ya llevar a la Corte Penal Internacional muchos de los casos, porque hay un patrón, y el patrón no solamente de impunidad, sino de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces sí es una situación muy preocupante, porque lejos de mejorar la situación en el país, lo que estamos viendo es una espiral de violencia, que en un momento es caótico, que en un momento parecía que no se sabía quién eran los agresores, o se decía que no solamente era el crimen organizado, pero la documentación ha permitido demostrar que el crimen organizado no puede surgir ajeno al Estado ni a una política general del Estado mexicano, y que hay una corresponsabilidad en la violencia tanto del Estado mexicano con agentes particulares que son tolerados o auspiciados o financiados por el Estado. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con Ayotzinapa, antes con Michoacán, que tú cubriste mucho, Lidiet, este asunto de esta mezcla entre el crimen organizado, hay uno legal y otro ilegal, ¿no? Uno institucional, pero hay criminales organizados. Nada más por rápidamente, estos 16 casos, entiendo, o sea, se presentan 60 casos, ya no, creo que no sé si entendí mal, los jueces toman de estos 60 casos, 20 casos como paradigmáticos, o no es paradigmático, sino que cumplieron con los requisitos de documentación. ¿Podemos saber rápidamente esos 20 casos? Son, está la masacre de Acteal, la masacre de Viejo Velasco, el caso de Edmundo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparición forzada, el caso de Atenco, está el caso de Sucumbíos, los chicos ejecutados en Ecuador por el ejército colombiano, ahí por omisión por parte del Estado mexicano para no empujar rumbo a la justicia. También tenemos otros casos está el caso de la represión hacia la organización en Puebla de la Unión de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, que está en Puebla. El caso de la ejecución extrajudicial del líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, del MUL. Está el caso de intento de ejecución extrajudicial de un estudiante de la UNAM, de Mayra Valenzuela. El caso... ¿En 2001? Eso fue en el 2003. No, eso fue el 2005. 2004, 2005. El caso de la ejecución de Cui Kendall y Teodulfo Torres, que eso se metió como un solo caso. Ahí lo aceptaron como... Sí, y lo aceptaron, bueno, se metió como un solo caso porque uno tenía que ver con el otro, ¿no? La ejecución filmada por el tío, creemos fue lo que motivó su desaparición y se aceptó como un solo caso. Que sería en 2012. 2012 la agresión a Cui Kendall y la desaparición, desaparición del tío fue en marzo del 2003. ¿no? También los casos de represión en contra del Frente Nacional de Lucha al Socialismo del Estado de Michoacán, presentaron a ellos 7 casos de intento de desaparición forzada, intento de ejecución extrajudicial, prisión por motivos políticos. Y también la comunidad de Santa Fe de la Laguna presentó su caso, que es un caso también que son cerca de 20 años, donde en la recuperación de tierras que lograron tienen desaparecidos, tienen ejecutados y tienen una criminalización fuerte de su lucha. Tenemos que ir a un corte y regresamos al último segmento. No se vayan, vamos a cerrar muy bien este programa. Aquí los esperamos.
Hola, soy Alexa, soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Estoy aquí para invitarlos a participar en la 8ª edición de este concurso. El tema de este año se llama Los desafíos de la corrupción. Si tú has publicado un trabajo relacionado con este tema, te invito a meterte a la página www.papwr.org para conocer las bases y ojalá mandarnos tu trabajo. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Bueno, pues ya estamos así en la recta final del programa y ahorita es que estamos platicando de esta última audiencia final, sería el nombre del tema de Guerra Sucia. Estaban comentando ahorita que justo cuando estaban en estas últimas mesas llegaron estudiantes normalistas y que comunicaron lo que estaba ocurriendo en Iguala, lo que ocurrió la noche del viernes, la madrugada del sábado en la ciudad de Iguala, en Guerrero, con la franca cacería, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, ¿no? Al menos el asesinato de 3 normalistas hasta ahora, la desaparición forzada, primero decían, la desaparición de 50 y tantos, de los cuales al menos a 20 se llevaron policías municipales, o sea que se puede configurar el delito de desaparición forzada. Que ya la última cifra que teníamos era 39, sí, ¿no? Porque habían regresado algunos golpeados a su casa. Pero hay una categoría que nos decías que es ejecución, ¿qué? ¿Cómo se llama? Extrajudicial. No, la que decías de la que busca causar terror. Una ejecución ejemplificante se le llama. Ejecución ejemplificante. Que es el caso del muchacho desollado. Sí, él no solamente es terminar con la vida de una persona, sino la forma en la que se hace, tiene el objetivo, el propósito de generar terror entre la población o dentro de un sector de la población. Un estudiante de primera, por eso se explica la hazaña, ¿no? La forma tan horrible, tan terrible, porque el propósito es eso. A ver, aquí yo quiero agregar, porque es una cosa que ha salido como para aclarar. Estos muchachos son atacados en una parte, varios se esconden, 2 horas después están dando una conferencia de prensa en otro lugar, ahí es donde llega un comando, ya no de uniformados, sino de personas vestidas de civil, ahí los rafaguean, matan a 2 estudiantes. Al día siguiente, muy cerca de ese lugar, aparece el cuerpo de uno de los muchachos que se habían llevado en el primer lugar vivo, uno de los muchachos que habían sido levantados vivos por policías municipales. Lo encuentran sin la piel de la cara, ¿no? O sea, con huellas de tortura y además esa sería una ejecución ejemplificante y francamente terrorista, horripilante, pues no tengo otra forma de... No entiendo qué puede pasar por la cabeza de alguien para hacerle eso a un muchacho que queda 18 años, sí, más o menos, ¿no? 17, 18, 19, digamos. Sí, pero y precisamente los jueces nos lo estaban diciendo, hay crímenes que se pueden constituir en crímenes de lesa humanidad. Y si buscamos un poquito la historia o rastreamos, que se viene en México más o menos a partir del 2006 con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico,
ese tipo de crímenes ya se venían dando. Lo que pasa es que ahora viene a volcarse esa violencia todavía mucho mayor en contra del movimiento social. Entonces aquí lo importante es preguntarnos quiénes se ven beneficiados de eso, ¿no? Aquí estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, efectivamente, porque son las autoridades las que se llevan a los muchachos, los detienen. No importa que sea legal o ilegalmente la detención, los detienen, se los llevan y en un principio niegan el acto, niegan su responsabilidad. Y eso constituye desaparición forzada en un estado en el cual hay una ley en contra, estatal, contra la desaparición forzada, ¿no? Ahora, una cosa que ha salido como que no ha salido tanto, aquí me gustaría conocer su opinión, es que esta agresión contra los normalistas, que no solo le causa la vida, o sea, bueno, le causa la muerte a 3 normalistas, sino además a un muchacho de 15 años, jugador de fútbol, al chofer de este equipo de los avispones y una mujer que ahora sí que iba pasando por ahí. Esto ocurre cuando lo que se podría llamar como la primera dama de Iguala, ocurre la misma noche que la primera dama de Iguala da como primer informe de gobierno, en una ciudad ahora sí que asolada por el narcotráfico, y pareciera, por lo que platicé con algunos periodistas de la región, y me comentaban que mientras estaba dando este primer informe se habían escuchado enfrentamientos aislados. Entonces, obviamente, ¿qué les dice esto a ustedes? Bueno, algo que siempre es muy importante resaltar es que casi siempre trata de empantanarse, por llamarlo de alguna manera, la situación en sí del hecho, ¿no? De lo que está sucediendo. Y lo primero que decían muchos medios de comunicación que yo estuve escuchando era que eran como casos aislados, ¿no? Decían, es que trataban de hacer ver lugares, como que fueron en distintos lugares y que no tenían nada que ver una cosa con la otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que se trata de hacer ver es efectivamente que fue un hecho que no iba dirigido directamente, en este caso, contra los estudiantes, y que era, o tratar de hacerlo ver como que fueron otros grupos, en este caso de la delincuencia, quienes fueron los que arremetieron en contra de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener ya la información y que fueron 2 hechos violentos dirigidos en contra de los estudiantes en 2 diferentes momentos, pero sí te da un poco el indicio de darte cuenta también cómo opera, ¿no? En uno que fue directamente que se han identificado cuerpos policíacos quienes rafaguearon en el autobús, y después en el segundo momento, cuando los chicos estaban dando la conferencia, que se dio la presencia de otro grupo que supuestamente nos dicen que es de la delincuencia, nosotros decimos, es como el reflejo efectivamente de esta aquiescencia que ya decíamos que existe, ¿no? Que no es algo separado una cosa de otra, estos grupos paramilitares que actúan con el apoyo y el consentimiento del Estado, y que se ve reflejado ahí, ¿no? Y que es la forma en cómo se ha tratado incluso de desvirtuar el mismo hecho en sí, que nuevamente se vuelve a tratar también de criminalizar también el mismo actuar el hecho, ¿no? De que empezar a tratar de criminalizar a los estudiantes, es que en este de lo que estaban haciendo. En este caso digamos, el comentario no iba tanto en el sentido de criminalizar a los estudiantes, sino de que parecería que hubo algo que molestó al gobierno de Iguala. O sea, había este evento que parecía ser como muy importante para las normas, hay algo que se sale de control y coincide con que los estudiantes van a la ciudad a botear para juntar dinero para hacer sus prácticas, para llegar hasta los lugares donde tienen que hacer sus prácticas, en escuelas de prácticas, porque ni la escuela ni el gobierno les paga esto y se tienen que trasladar a Costa Chica, Costa Grande, ¿no? Aquí hay que aclarar algo que tiene que ver con lo que decía Héctor de los derechos económicos, sociales, culturales. La normal de Ayotzinapa y las normales en general, las normales rurales en los últimos, no sé, 15 años han estado sometidas a un proceso como sistemático de deterioro, cierre, ¿no? Hay mucho conflicto justo porque las quieren cerrar, porque no tienen recursos. Y bueno, y porque hay una posición política. Sí, claro. Porque las normales rurales han tenido una posición política y eso... Y fue Ayotzinapa el sello de entrada del gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero, ¿no? Fue como... entraron y empezó, y se desató el primer conflicto, o sea, no es una cosa... Sí, recordar que años antes ya habían ejecutado
a estudiantes en la autopista. En la autopista. 2011. Y los muchachos estaban hablando que el año pasado también hubo una suerte de accidente extraño de uno de sus estudiantes también, justo en nuestros recorridos. Bueno, pues ahorita estamos ya en la etapa como final, regresando al tema del tribunal, porque se nos va a acabar el tiempo. Estamos en la etapa final, ahorita estuvieron las audiencias de desinformación, de feminicidios, de migración, de guerra sucia, de educación. La audiencia final es en noviembre. ¿Qué sigue? Bueno, para los casos va a ser muy importante porque muchos de ellos lograron una documentación que alcanza poderlos colocar en instancias internacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, llevar estos casos, esta documentación. Corte Interamericana y Corte Penal y algunos casos Corte Penal algunos Internacional. casos en la Corte Penal. Eso es por un lado. Por el otro lado también es algo que hemos venido diciendo como organizaciones de la sociedad civil, pero también ahora tenemos el respaldo y la validez de gente especialista en el tema que nos está diciendo que efectivamente lo que pasa en México es de mucha gravedad. Y tercero, también ayuda a la visibilización y en un corto plazo, esperemos, tratar de frenar esta dinámica de guerra en contra de la sociedad. Pues tenemos trabajo, ustedes y nosotros. Nadine, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Supongo que vamos a seguirnos viendo porque este es un tema que no se acaba, que continuará como en las series. Muy bien. Sí. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, como siempre. Quédese aquí, sigue a Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nosotros seguimos el próximo equipo de periodistas de a pie la próxima semana. Y pues, buenas noches, pásela bien.